Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo 20, versículo 24 al 28, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los 10 oyeron esto, dice, se enojaron contra los hermanos, o los dos hermanos. Entonces Jesús, dice, llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y ellos, y los que son, dice, de acuerdo a lo que aplica aquí, grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas, dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, podremos entender primeramente su propósito con la iglesia. Porque creemos con todo nuestro corazón, Señor, que la base de la iglesia es lo más importante. Sin duda ya el cimiento ha sido puesto, el fundamento. Ahora debemos ver cómo sobreedificamos en ese fundamento. Pero tu palabra nos enseña, Señor, así como la iglesia primitiva lo hizo, y a través del tiempo transcurrido, Señor, hemos visto a través de tu palabra lo que debemos hacer. Ayúdanos a poner atención y ayúdanos a saber, Dios mío, cuál es tu voluntad perfecta para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy hablaremos y marcaremos, por supuesto, este mensaje enfocado en las directrices para los ancianos y diáconos. Las directrices para los ancianos y diáconos. Creo muy importante, lo hemos estado viendo. Este vendría a ser ya la 7ª lección respecto a esto. Y cada lección tiene su enfoque y por supuesto queremos en el día de hoy que usted pueda entender esto. Quizás hablaré en forma directa como si usted fuera un anciano, como si usted fuera un diácono, para poder graficarlo mucho mejor, y de esa forma entonces usted irá entendiendo cuál es la función del diácono, cuál es la función del anciano en sí mismo. Alguien me preguntaba la semana pasada que para qué él tenía que saber eso. Él lo entendía en cierta manera, pero quería una explicación. Yo le decía, la única manera en la que usted pueda someterse, sujetarse, es sabiendo por qué debe hacerlo. Cuando usted ve que la Escritura enseña qué debe ser un diácono y qué debe ser un anciano, entonces usted podrá sujetarse y someterse de acuerdo a lo que corresponde. Y porque también va a haber en ellos las funciones, no tan solo eso, sino también va a haber las cualidades que corresponden a un anciano y también a un diácono. Vamos a establecer entonces primero, de alguna manera, los límites. Podríamos decir, vamos a analizar los límites que tiene un anciano o los límites que tiene un diácono en cierta manera, para ir respetando estos límites. Cuando los líderes en cierta manera tratamos con los hermanos, tratamos con personas que tienen emociones, que tienen sentimientos,
que tienen también pensamientos, nosotros tenemos que asegurarnos entonces de respetar ciertos límites. Debemos tener ciertos límites con las personas, con la gente, con los hermanos. En otras palabras, debemos enfocarnos también en tener buenas relaciones con los miembros de la iglesia, una buena calidad de relación. O sea, si hablamos del diácono, por ejemplo, o el anciano de la iglesia, él debe tener buena relación con los miembros de la iglesia. Y esta relación, hermano querido, debe ser mantenida en el tiempo, pero bajo límites. O sea, debe ser en consecuencia bajo lo que corresponde a lo que debemos hacer. En este sentido, entonces, nosotros debemos distinguir el respeto y también la corrección que se le debe dar a cada persona de acuerdo a la circunstancia y situación. No hay que ser excesivamente formal en todo lo que hacemos, pero debemos evitar, por supuesto, la excesiva familiaridad. O sea, no debemos ser totalmente formales, pero al mismo tiempo debemos tener un equilibrio, porque no podemos ser muy familiares en el asunto. Pues eso podría producir una dependencia emocional o una experiencia incluso romántica o la falta de respeto. Por eso también en esto el liderazgo es muy complejo, muy delicado. A veces los hermanos dicen: el pastor debería ser más de piel, pero en eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque debe haber un límite en todo tipo de cosas. Debemos establecer límites claros alrededor de nuestra persona. Todas nuestras acciones, ya sea como anciano o como diácono, van a estar siendo observadas por la congregación. Entonces tenemos que definir muy bien los límites en torno al poder y también prestigio que poseemos como líder. Si nosotros, ejemplo, utilizamos la sobriedad, o sea, vivimos bajo sobriedad, es para promover el reino de Dios. Debemos ser sobrios en ese sentido, cuidadosos también. Debemos entonces en esta área determinar muy bien los límites entre nuestra vida personal y la vida ministerial. Todos tenemos una vida personal y los líderes tienen una vida ministerial también. Pero ahí hay que determinar bien los límites en esa vida personal y en esa vida ministerial. No podemos entregarnos de lleno a una a costa de la otra. Debe haber un equilibrio. Porque increíblemente, en el caso mío, yo soy pastor y sigo siendo pastor allá abajo, y sigo siendo pastor allá afuera, y sigo siendo pastor en la casa, y sigo siendo pastor donde esté. Pero al mismo tiempo soy esposo, soy padre, soy abuelo, soy amigo, creo. Entonces, todas esas cosas deben tener un límite. No podemos entonces ir más allá de lo que debemos, porque todo tiene un problema o un conflicto muchas veces. Debe haber un equilibrio saludable. Si vamos entonces a analizar un poco a los ancianos, a los diáconos y también quizás a los líderes en general de la iglesia, debemos aprovechar algunas directrices que la Escritura, por supuesto, nos marca y debemos estar muy conscientes de ella. Primero, cada líder debe estar consciente de su sexualidad. Y esto parecía un poco complejo, pero debemos hablar de esto. Tenemos que estar siempre alertas a las dinámicas que la sexualidad puede producir en las relaciones con los miembros de la iglesia. O sea, la función de un anciano tiende a abrir la puerta a muchas tentaciones. Y cuando hablo de anciano, hablo de pastor, hablo de obispo. Recuerde que aquellos a quienes servimos tienen sus propias necesidades, tienen sus propios problemas, sus propios conflictos y tienen también sus propias expectativas. O sea, tratamos a la gente con respeto y con cautela. Eso es lo que debemos hacer. Tratar a cada persona con mucho respeto y con mucha cautela. Ser
honesto es lo que debemos ser acerca de nuestra propia sexualidad, entender que hay límites que no podemos atravesar. ¿Por qué? Porque ante las necesidades que existen en cada persona, también nosotros tenemos necesidades en nuestra vida. Y muchas veces los canales que utilizamos o la forma en que nosotros hacemos las cosas, lamentablemente no son muy adecuadas. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que usar canales legítimos para satisfacer las necesidades de los miembros de la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. De modo que en todo momento nosotros como líderes nos comportemos con una buena moral. Eso es muy difícil hoy día encontrar en muchos líderes. La permanencia en el liderazgo hoy día está muy manoseada y está muy conflictiva, porque hay tantas cosas que han ocurrido en el liderazgo, y es porque lamentablemente se exceden en aquellas situaciones. Ejemplo: si su matrimonio como líder, estoy hablando en general, si su matrimonio como líder, ya sea diácono, anciano, un líder general, atraviesa por problemas en cualquier área de su matrimonio, eso le va a hacer a usted vulnerable en su labor personal, como pastor, como líder, como anciano. Y es de suma importancia entonces que junto con su esposa, con su cónyuge, resuelvan los problemas. Porque si no, estará literalmente con una debilidad la cual puede el enemigo utilizar. Por eso la oración y la comunión con Dios debe ser siempre constante. Los seres humanos somos débiles. ¿Alguien es fuerte aquí? La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. ¿En qué? En Cristo. Nosotros por naturaleza somos débiles y necesitamos la ayuda de Dios o depender constantemente de Dios. Entonces, ante esto tenemos nosotros que aplicar medidas prácticas para poder hacer nuestra labor y nuestra función. Debemos proteger las relaciones saludables con medidas prácticas. O sea, ejemplo: si vamos a visitar a un miembro del sexo opuesto, en este caso, ¿cierto?, lo mejor y lo ideal es ir con su cónyuge. ¿Por qué? Porque es delicado que haga eso usted como varón, e ir a visitar a una hermana. Puede tener un tremendo problema la hermana, pero es una hermana. Entonces, la visita debiera hacerla temprano y no muy tarde por la noche. Siempre debe buscar usted la mejor manera de hacerlo. Quizás sea mejor que la visita sea realizada en la iglesia. O sea, mejor cítelos a la iglesia o cítela a la iglesia, en donde usted y su cónyuge puedan atenderle, o posiblemente con una diaconisa o con algún hermano como testigo de la conversación. De esa manera entonces usted va a cuidar el límite, porque eso es muy importante. Y lo ideal es que hayan otras personas cerca por allí. Lo ideal sería, ¿no? Lo ideal sería, yo sé que a veces es complejo eso, pero lo ideal sería tener oficinas con vidrios en donde alguien atiende a una persona allí, conversan, ni un problema, y las personas que pasan pueden mirar hacia adentro, aunque no saben lo que están hablando, pero por lo menos allí hay personas que están observando, que están atendiendo a una persona, porque la consejería se da constantemente. Y en ese sentido entonces podríamos decir, cuidamos los límites. Lo importante también en esto es rendirle cuentas a alguien. Cuando usted como líder tiene que atender a alguien o tiene que conversar con alguien, o alguien confía en usted para contarle alguna situación, lo importante es rendir cuentas a alguien. Es muy, muy relevante eso. ¿Por qué? Porque si usted acepta rendir cuentas, entonces está rindiendo cuentas primero de su conducta, y al mismo tiempo se está asegurando de que está respetando los límites adecuados. O sea, no tiene nada que ocultar, por lo tanto rinde cuentas sin ningún problema. Cuando alguien tiene algo que ocultar, entonces nunca rendirá cuentas. Estoy tratando de que usted me siga en esto, ¿no? Lo otro que debe tener el líder es ser positivo.
¿En qué sentido lo digo? Proteger su bienestar espiritual. Siempre proteger su bienestar espiritual, su bienestar emocional y también su bienestar físico. El líder no puede dejarse estar porque sí, nada más, no, debe proteger estas áreas: su bienestar espiritual, su bienestar emocional y su bienestar físico, para poder cumplir con la función y la labor que el Señor le ha encomendado. Realizar entonces el trabajo con una actitud positiva y también con una actitud generosa. Porque hay una verdad: las quejas y el descontento van a socavar inmediatamente sus defensas contra la tentación y también con la autodestrucción que pueda venir. A todos nos sucede en algún momento que alguien habla mal de usted y usted se siente mal, se siente terriblemente mal. Pero ¿cómo pueden hablar mal de mí? Yo lo único que he hecho es el bien y hablan mal de mí. Y si usted no está emocionalmente bien, si no está espiritualmente bien y físicamente bien, algo le afecta. Algo le afecta. La salud es muy frágil. Hay áreas de nuestra vida, en nuestra parte física, que se dañan con ciertas emociones fuertes o ciertos conflictos. Entonces, por eso debemos proteger esas áreas. Entonces, debemos apoyarnos en la fe y también apoyarnos en la oración. Porque la fe y la oración vencen todo tipo de desaliento en nuestra vida. Y aunque venga la crítica, incluso la pérdida de autoestima no aparecerá, porque estaremos firmes y sólidos en el Señor. Y entendemos que esto es muy normal, que alguien se enoje, que hable, que dispare algo, que diga algo, porque es natural. El ser humano siempre se queja por todo. Entonces, en este sentido, aunque nos convirtamos en blanco fácil de las críticas, no nos convertiremos en un blanco fácil del enemigo, porque estaremos fortalecidos en el Señor. Entonces, cuando vemos esto del anciano y los diáconos, un cargo por supuesto admirable, que son diferentes uno del otro. Los ancianos sirven en sujeción a Cristo como cabeza de la iglesia y ejercen por supuesto su cargo no tanto gobernando, sino supervisando. Y en el caso de los diáconos, por supuesto, se caracterizan mayormente por el servicio. Ellos sirven a la iglesia del Señor, a los miembros de la iglesia, a la iglesia en general. Ellos siguen el ejemplo de Cristo, por supuesto, que vino a servir y no a ser servido. Cuando vemos el libro de Juan, capítulo 13, versículo 3 al 6, lo tenemos allí, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, dice, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba, o enjugarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Ahora, veamos esto. Nótese algo, que aunque los ancianos, diáconos y también pastores pueden ser ordenados para asumir diferentes funciones, todas estas responsabilidades en sí tienen dignidad y tienen honor. Esto debemos entenderlo. Hay que recordar entonces que nuestra iglesia confiesa totalmente la sujeción a la palabra de Dios. O sea, nosotros nos sometemos a esta palabra. Y toda la luz que tengamos de esta palabra tenemos nosotros que cumplirla de acuerdo a lo que está escrito. Reconocemos, por supuesto, la palabra del Señor y reconocemos a Cristo como cabeza de la iglesia al mismo tiempo, y deseamos, por supuesto, honrar el mandato apostólico, ya que a través de Pablo nosotros encontramos las directrices necesarias y también el libro de los Hechos para poder hacer lo que estamos haciendo. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Uno de los problemas mayores que ha tenido la iglesia cristiana hoy es el orden.
Yo no hablo del orden de la silla, del orden de las cortinas, del orden de una cosa así como esa. No, hablo del orden eclesiástico, del orden en la iglesia. Cada iglesia decide trabajar de una u otra manera y cada pastor decide cómo hacerlo. Pero cuando miramos la escritura y miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay ejemplos los cuales debemos seguir. Y aunque nosotros pensemos que estamos haciendo lo correcto de alguna manera, hay ciertas falencias que no podremos cubrir porque no estamos de acuerdo a lo que Dios estableció. No hay duda de que Dios se va a glorificar de alguna u otra manera, porque quizás muchos no lo hacemos por malicia, sino pensamos que es así. Entonces, cuando vemos la escritura y miramos, el anciano jamás debe olvidar que tiene una meta. El anciano tiene metas que alcanzar y tiene que entender que el cuerpo de creyentes debe crecer en fe y en número por el trabajo que él ejecuta. O sea, eso es lo que debe hacer. Parte de este crecimiento se puede observar e incluso podemos agregar, se puede medir. O sea, si nosotros decimos estamos en base a la palabra de Dios, entonces ese crecimiento se va a observar y se va a poder medir. Porque todo lo que se hace en base a la palabra de Dios tiene crecimiento. Por otra parte, quedará inmediatamente, ¿cómo decirlo así?, visible para verlo, para medirlo. Y eso lo hará solamente Dios cuando nosotros cumplimos nuestra labor. O sea, no es que yo haga crecer la iglesia, no es que usted haga crecer la iglesia, pero dice que los dones que Dios ha dado cuando se establecen dentro de la iglesia son para la edificación de esa iglesia. Y no hay duda de que si usted es edificado espiritualmente, emocionalmente, si es edificado en la palabra de Dios, entonces usted va a actuar de acuerdo a esa palabra y va a bendecir a otros, y todos los que vayan llegando van a ser, si lo puedo llamar así, contagiados con esa verdad maravillosa, y la iglesia va a ser edificada, va a crecer, va a ser bendecida. ¿A quién no le gustaría ser parte de una iglesia en donde el amor de Dios es demostrado, no hablado, demostrado, en donde el amor de Dios es esparcido unos a otros, en donde todos nos soportamos unos a otros y nos amamos unos a otros? Amén, 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 amén. Por los que no alcanzaron a decir amén. Entonces, solo el Señor determina cuán eficiente es en realidad, por supuesto, esta inversión que realiza, por supuesto, quien es ungido como anciano. Solo el Señor va a determinar si eso está bien o está mal, porque el que formó la iglesia es el Señor Jesús. Nosotros hacemos iglesia en el sentido de que creemos que así debe ser la iglesia, porque este es nuestro concepto, nuestra idea, esta es la iglesia. Pero el Señor Jesús creó la iglesia. Pasa lo mismo con el matrimonio. El Señor creó el matrimonio, Dios creó el matrimonio, y nosotros lo llevamos a nuestra manera y nos va mal. Pero cuando vamos al original, o cuando vamos al modelo original del matrimonio, eso funciona, es increíble. Es lo mismo con la iglesia. Cuando vamos al modelo original de Dios, entonces la iglesia es bendecida, edificada, fortalecida y crece. Entonces, siguiendo en esto, el anciano debe tener discreción y también debe tener confiabilidad. O sea, que la gente confíe en el anciano, en el pastor, en el obispo. El anciano debe guardar en secreto todo lo que se haya dicho en forma confidencial. El anciano no puede llegar y desparramar todo lo que le han contado, lo que le han dicho o le han hablado en una circunstancia de dificultad o problema. Incluso él puede dar un paso más, mantener en privado todo lo que haya conversado con los miembros de la iglesia. Ahora, si cree que debe compartir con otros alguna información, lo lógico sería pedirle permiso a ese miembro con el cual habló
si él puede realmente hablar de aquello. Ahora, si hay una situación, una conducta pecaminosa, lógicamente debe ser informada a los superiores inmediatamente, porque cuando hablamos de un pecado debe ser tratado no para castigar al mismo tiempo o expulsar, sino para restaurar. La Escritura nos enseña eso. Si alguno es sorprendido en pecado, dice: vosotros que sois más espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, en este sentido, en todo orden de cosas, lógicamente yo sé que usted dice: no, si pecó hay que ponerle una X y echarlo, expulsarlo. Levante la mano, ¿quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Algunos pecados son más visibles que otros, pero todos hemos pecado. Y cuando vemos en los mandamientos, el Señor pone la mentira a un nivel increíble. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Levante la mano, ¿quién no ha mentido? O sea, no podemos nosotros enjuiciar a alguien porque cometió un pecado. Sí, hay pecados que avergüenzan el evangelio, que avergüenzan el nombre de Cristo. Claro que sí, pero aún allí debe haber restauración. ¿Cuándo? Cuando la persona se arrepiente. Entonces la confiabilidad debe ser como una virtud en el trabajo pastoral. No es algo nuevo, hermano querido, sino que es algo que debe mantenerse en el tiempo de la iglesia cristiana. En el mismo día, voy a ponerlo así, en el mismo día de la ordenación de un anciano y también de la ordenación de los diáconos, se les va a encomendar que ellos guarden en secreto los asuntos que se les confíen y que mantengan, por supuesto, la reserva en todo asunto delicado. Ellos tienen que ser así. Me preguntaban cuánto duraría un cargo como este de anciano o diácono. Por lo general, en realidad, los ancianos sirven en un cargo por un periodo aproximadamente de 3 años. Pueden ser reelegidos incluso de acuerdo a su función o de acuerdo a lo que han ejecutado. Pueden ser reelegidos según la hoja de vida, ¿no?, que podríamos llamarle así, que ha llevado en esos 3 años. No se aconseja en realidad un periodo más corto que eso, ya que a los ancianos les toma por lo menos casi 1 año para llegar a conocer a todos los hermanos de la iglesia. Porque los ancianos tendrán que hacer ese esfuerzo de conocer a todos los hermanos de la iglesia y saber de ellos. En el caso de los diáconos, estos pueden ser renovados cada año si se requiere, porque ellos están para servir a la congregación, a la iglesia en diferentes áreas que se les sean delegadas. Ahora, la importancia de la capacitación es sumamente relevante en esto. Sea antes o después del ordenamiento, los nuevos ancianos y diáconos necesitan ser capacitados, ser entrenados en el cargo. No es cualquier cosa. Es difícil, es complejo, es muy complicado. La capacitación formal sin duda va a dar mucho fruto, porque cuando se capacita a alguien para una función, sin duda va a poder cumplir con aquello. Ahora, el ministerio en lo que respecta al trabajo, aunque es tremendamente importante, también en este sentido nosotros tenemos que entender que demanda una preparación especial. No estoy hablando de grandes capacidades, pero debe entender la responsabilidad que está tomando. O sea, demanda que él tenga una mejor preparación. Por eso debe ser capacitado para ello, ya sea antes o después del nombramiento. Cuando vemos nosotros en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, en esto se requiere entonces que estemos preparados para hacer aquello. La preparación nunca termina.
Si alguien piensa que después de algunos estudios bíblicos, de algunas temáticas, alguna teología, ya estoy listo, estoy preparado, no es así. La preparación nunca termina. La finalidad es llegar a la estatura de un varón perfecto. Aquí en la tierra no hay ninguno, solo Jesús. Por lo tanto, llegar a ese varón perfecto nos falta muchísimo a nosotros, y eso significa entonces que seguimos preparándonos para llegar a ese nivel. Entonces, aquí es donde también debemos entender que debemos liderar sin enseñorearnos de la iglesia. Esto sí que cuesta. Veamos lo que dice Mateo 23, versículo 4 al 7. Jesús le habla a los fariseos en cierta manera, o habla de los fariseos aquí, y dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan, dice, sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, maestro. Aquí debemos entender que a veces los miembros de la congregación simpatizan con el liderazgo de un anciano. Siempre y cuando los ancianos guíen a la iglesia en una dirección que les agrade. ¿Se fija usted? O sea, yo sé que voy a simpatizar con muchos si yo hago lo que a ellos les gusta. Y posiblemente usted no simpatice mucho conmigo, no digo todos, pero algunos no simpatizan mucho conmigo. Hay ciertas cosas que dice que me gustan y otras que no tanto. Algunas las estoy masticando, las estoy analizando y viendo a ver si me quedo o no. Porque a veces los seres humanos buscamos eso. Si nos gusta, nos quedamos; si no, me voy. Pero aquí es donde debemos entender algo importante, hermano querido. Cuando los ancianos toman la salida equivocada, ¿en qué sentido lo digo? Lo que de alguna manera el miembro no desea que suceda, si el anciano viene y marca la dirección en totalmente una diferencia de lo que el miembro quería, entonces automáticamente el miembro se enoja. Y el miembro dice: bueno, ¿y quién se piensa que es él? Eso alega el miembro, ¿no? Yo llevo tantos años como él lleva la iglesia, y ahora porque lo ponen de anciano me viene a mandar a mí. ¿Qué se ha creído? Yo soy mejor que él. O sea, entendamos que cuando el anciano determina cosas que no están de acuerdo a lo que usted quiere, usted se enoja. Porque una de las cosas que tenemos los seres humanos es que nos encanta cuestionar a la autoridad. Véalo usted, encienda el televisor y vea todo lo que pasa con la política hoy día, ¿no? ¿Quién más tira barro, no? Si pudiéramos entrevistarlos a todos ustedes así como un noticiero evangélico de la corporación, seguramente nos encontraríamos también con algunos discutiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nos encanta cuestionar la autoridad. Inventamos teorías, incluso conspiradoras, ¿no? Y hablamos incluso mal de la gente, porque es una cuestión natural. No digo todos, pero sí hay mucha gente como esa. Y cuanto más grandes son los líderes en el sentido, lógicamente más duro caen. Y esto es una gran verdad. El mundo se va a gozar cuando un líder evangélico cae, comete un error, comete un pecado, y hacen esmerreír con el evangelio. De eso hemos visto mucho en los años pasados. Ahora, la pregunta que tenemos que dilucidar: ¿quién es un anciano en realidad? ¿Tiene el anciano que de alguna forma, no sé cómo explicarlo, tiene que el anciano decirle a alguien qué creer o cómo vivir? Porque esa es la cuestión que nos va a llevar a complicaciones en algún momento.
Si Jesús hablaba de los fariseos, que ellos hacían que la gente llevara cargas que ni siquiera ellos movían un dedo para que las cargaran o ayudarles a cargar, no estamos hablando aquí de ese tipo de personas. Estamos hablando de ancianos que están para servir a Dios y a la iglesia, pero al mismo tiempo para exponer la palabra de Dios, que es para tanto para los hermanos como también para los mismos ancianos. Entonces, ¿tienen los ancianos verdaderamente autoridad para liderar a la iglesia? Cuando vemos en la escritura, vemos que hay autorización para liderar. Empecemos revisando los 3 nombres intercambiables dados a este rol en el Nuevo Testamento, hablando de anciano. Aunque estos 3 títulos, por supuesto, lo hemos hablado ya, implican connotaciones quizás ligeramente diferentes en algunos casos, y todas ellas contienen la idea de autoridad y también de liderazgo. Empecemos con el primero, que es anciano. Anciano. Este término anciano implica sabiduría y experiencia. O sea, usted va a un anciano para pedir consejo y dirección. Los ancianos tienen autoridad moral cuando ellos hablan y la gente escucha. Se da esa realidad. Cuando analizamos entonces el nombre pastor, el pastor es el que está a cargo del rebaño y guía a las ovejas de un lugar a otro, por decirlo así. Entonces usted se puede imaginar a un pastor que no se preocupe por dónde deambulan las ovejas. Tenemos que preocuparnos de las ovejas. Algunos me dicen: no, pastor, ¿usted por qué se mete en mi vida? Porque a veces yo le escribo por WhatsApp o le escribo al Facebook y le digo: hermana, discúlpeme que le escriba esto, pero no es bueno que usted esté escuchando a ese predicador. Y ellos se enojan. Dicen: ¿por qué se mete usted? Si yo hago lo que quiero en mi vida privada. Sí, pero es que usted es una oveja de este redil y usted está escuchando a un pastor que no tiene la línea que nosotros tenemos, que no cree lo que nosotros creemos, que no piensa como nosotros pensamos, y lo que pasa es que usted viene después a la iglesia y me va a escuchar a mí a predicar y vamos a chocar. ¿Por qué? Porque yo no predico lo que él predica, no creo lo que él cree y no digo lo que él dice. Entonces usted me va a decir que yo estoy equivocado y ese pastor tiene la razón, y va a comenzar a hablar con los hermanos y a decirle que yo estoy equivocado. Entonces es un problema, ¿no? Entonces yo me meto a las redes sociales de repente y veo a algunos hermanos, los reviso ahí cuando ellos ponen en su ¿cómo se llama? En su muro, en su ya, eso mismo. Y yo digo: ¡au! Complicado. Oh, Dios mío. Y a veces tenemos que orar por algunos antes de llamarlos para que no se enojen, porque también se enojan, ¿no? Ahora, cuando vemos esto, es preocuparnos de la congregación. El pastor debe hacer eso, porque usted sigue siendo oveja, esté aquí adentro o esté allá afuera. No me imagino, alguno de ustedes, no me he encontrado con ninguno todavía, ¿cierto? Que aquí adentro me dice obispo, pastor, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, pastor. Y allá en la calle me encuentro y dice: hola Hugo, ¿cómo está? O sea, no, me dice igual: pastor, Dios le bendiga. Ok, entonces significa que es mi oveja, entre comillas mi oveja. No es que yo sea el dueño de ella, pero estamos pastoreándola, guiándola, dirigiéndola. La palabra obispo, el nombre obispo, este término describe a alguien que supervisa. Cuando nosotros leemos estos versos, observamos que en cada uno de ellos el escritor supone que los obispos tienen autoridad para liderar la iglesia y que los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de honrar y someterse a esa autoridad. Eso es lo que la Biblia enseña. Veamos entonces lo que la Biblia dice, porque ustedes dicen: usted está diciendo eso, pero veamos lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Los ancianos que gobiernan bien, ¿qué dice ahí? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, no escuché ningún amén, pues sí, esta cosa es así, ¿no? Pero estamos enseñando ya.
Entonces la Biblia dice que los ancianos que gobiernan bien, anciano, pastor, obispo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí puede haber un poco de complejidad, porque dice, no, yo no considero que gobierne bien. Eso puede suceder. Pero el punto aquí entonces es que la Biblia dice que en este sentido debemos honrar a aquellos que gobiernan bien. Y sobre todo a los que trabajan en predicar y enseñar. Otra cita, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. ¿Qué dice aquí Pablo? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, la Biblia lo dice. Entonces, aquí en este sentido, los ancianos cuidan, lideran, amonestan y vigilan a los miembros. Entonces ahora usted está entendiendo por qué el pastor va a poner ancianos. Claro, si yo solo, que me cuesta mucho, hay mucha gente. ¿Cómo las vigilo? ¿Cómo amonesto a todos? No sé si me entienden. Entonces ahora va a tener ancianos que van a estar no tan solo cuidando, también van a estar liderando, van a estar amonestando, van a estar vigilando a los miembros. Dejo ese silencio ahí para que usted diga algo. Entonces los miembros responden reconociéndolos, teniéndolos en alta estima y también en obediencia, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Las iglesias, hermano querido, difieren acerca de cómo organizarse, y eso es lo que decía al principio, porque en realidad no todos trabajan de la misma manera. Yo pasé por muchas iglesias pentecostales y de otro tipo, ya no sé cuántas iglesias pasé, en realidad estuve algún tiempo allí y me di cuenta de su funcionamiento, de su forma, cómo trabajaban, y claro, cada una hacía a su manera. Y uno se daba cuenta de muchas falencias o muchas situaciones. Mirando hacia atrás también mucho más se da cuenta uno. Ahora, todas las iglesias deberían al menos estar de acuerdo en una cosa. Si nos basamos en la enseñanza de la Biblia, Dios ha delegado una autoridad sobre los ancianos. O sea, Dios le ha delegado autoridad a los ancianos para que dirijan los asuntos de las congregaciones locales. Por lo tanto, no debe ser algo extraño que una iglesia tenga ancianos que gobiernen, que dirijan, que corrijan, que enseñen y que también vigilen a la congregación. El anciano, en cierta manera, debe dar un paso al frente y trabajar duro para liderar a la iglesia. Y eso es algo que debe hacer constantemente. No hace falta que tenga todas las respuestas, no hace falta que él conozca todo. No. Quizás incluso no hará todas las cosas perfectamente bien, porque será un proceso de crecimiento, de madurez, en donde él mismo también irá aprendiendo muchas cosas, y de esa manera Dios irá tratando con él. Ahora, Jesús nos ha comisionado para guiar a su rebaño. Ustedes son el rebaño del Señor. No necesitan dar un balido como oveja para ser rebaño. Son un rebaño. Son la iglesia del Señor. Son las ovejas del redil. Amén. Entonces la iglesia necesita que el anciano tome la iniciativa y trace un plan a futuro para esa iglesia, para esa congregación. O sea, la idea es que podamos de alguna manera proyectarnos como iglesia y saber que Dios está obrando en medio de ella. En este sentido, entonces, no podemos nosotros equivocarnos. Recordemos algo. Aunque Dios no fue el que eligió a Saúl, ¿se acuerda usted que fue el pueblo el que eligió a Saúl? Dios no lo eligió. Samuel lo ungió como rey, perfecto. Y en una oportunidad Saúl, cuando tenía que presentarse, se escondió en medio del equipaje o el bagaje, que se le llama así, cuando llegó el momento de que apareciera frente al pueblo. Tuvo que haber sido una buena escondite para Saúl,
porque la gente tuvo que preguntar a Dios dónde estaba el nuevo rey. Ahí eso aparece en 1 Samuel capítulo 10 versículo 22. Preguntaron, dice, otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. O sea, aquí debemos entender algo. El anciano no puede esconderse entre las maletas y dejar la zona de confort para él, en el sentido de que no se va a enfrentar a las situaciones. O sea, él tiene que salir de ese lugar y tomar el asiento en la cabina de mando para dirigir a la iglesia, para guiar a la iglesia, para enfocar a la iglesia. Y debe hacerlo liderándola. Al liderar debe hacerlo sin enseñorearse. No es el señor de la iglesia, es el que guía a la iglesia, pero el señor de la iglesia es Jesús. Entonces el Señor en su palabra nos muestra el liderazgo como un servicio humilde y también un servicio de sacrificio hacia los seguidores. Veamos algo. Pedro afirmó la responsabilidad de los ancianos, y también de esa responsabilidad nace la situación de supervisar y también pastorear, cuando habla en 1 de Pedro 5:2. Ahora, pero al mismo tiempo llamó a los ancianos a liderar de una manera mansa y también ejemplar. Él dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Pedro podría haber recordado lo que Jesús le enseñó, por supuesto a él y a los otros discípulos, sobre la verdadera autoridad y la grandeza en el reino de Dios. Recordemos algo, Mateo capítulo 20 versículo 25 al 28, lo que estábamos de alguna manera viendo acá. Dice: entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad o potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recordemos que en la última cena el Señor Jesús sorprendió a los discípulos lavándole los pies. Entonces ahí, de alguna manera, explica él esta acción y dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, dice, esto aparece en Juan capítulo 13 versículo 14 al 16, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Recordemos que aquella noche el Señor Jesús se sacó sus sandalias y también le sacó las sandalias a los discípulos y lavó los pies de todos ellos. Sacó la suciedad de los pies de los discípulos con sus propias manos. Al día siguiente, el Señor Jesucristo fue crucificado, despojado de sus ropas, y esas mismas manos que lavaron los pies de los discípulos fueron clavadas en una cruz para ahora lavar el pecado de toda la humanidad. Podemos decir entonces que aquellos que se ven perdonados a los pies de la cruz miran el liderazgo de Jesús y la grandeza, por supuesto, de un modo inverso. Eso escandaliza al mundo, porque la grandeza se mide de otra manera en el mundo, pero en el Evangelio, en Cristo Jesús, la grandeza es diferente. El que quiera ser el mayor sea el servidor de los demás. El que quiera ser grande sea el siervo de los demás.
Esos conceptos son totalmente opuestos al pensamiento de los hombres. No es mayor el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Ese es el mayor. Nosotros sabemos que en el mundo no. El que se sienta a la mesa, la cabecera, qué sé yo, de la mesa, es grande, por eso lo sientan ahí, es tremendo. Y el servidor, el sirviente, es poca cosa, ese caballero. No, Jesús dijo lo contrario. El que sirve es el mayor. Entonces, cuando vemos en la Biblia que se crean estructuras para el liderazgo de siervos, de servidores, muy pocos se ven llamados a hacer aquello, porque a pocos les gusta servir, les gusta que les sirvan. Yo no sé si a usted le gusta que le sirvan, ¿no? Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo los ancianos, los líderes, los obispos, los pastores pueden mantener una postura humilde? ¿Cómo pueden ellos mantener esa postura del que lava los pies con una toalla a los demás? ¿Cómo puede entonces no transformarse en un déspota o arrogante? La pregunta es: ¿pueden los ancianos liderar de verdad y sin enseñorearse y ejercer autoridad, sin en el autoritarismo sobre la iglesia? Yo sé que nunca podremos eliminar completamente el peligro de un liderazgo autoritario. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo constantemente acecha nuestros corazones. Todos somos orgullosos. Eso es cosa de preguntarle por qué se miró al espejo cuando iba a salir para acá. Bueno, para ver si no iba despeinado. Yo no me hago problema. ¿Por qué nos miramos al espejo? Porque tenemos un grado de orgullo. No estoy diciendo que usted es un orgulloso empedernido, pero todos tenemos un grado de orgullo. Y eso es difícil, hermano querido, poder ordenarlo. Entonces, al final, la responsabilidad de cada anciano es crucificar su ego diariamente por el poder del Espíritu de Dios. Tenemos que ser humildes, y cuesta ser humilde. Alguien dice: no, pero ¿qué va a ser humilde usted, pastor? Mire cómo se viste. Es que no es eso la humildad. La humildad es el trato con las personas, en cómo tratamos a las personas. Las iglesias, hermano querido, también pueden hacer cosas para fomentar una cultura de gobierno humilde. Cuando se sientan alguien, o se sienta alguien a su lado, ¿no? Como usted como miembro de la iglesia, y se sienta alguien a su lado que usted no conoce, ¿cómo lo mira? ¿Con alegría? ¿Con gozo? Porque vio a alguien desconocido que no, primera vez que viene a la iglesia, no lo había visto nunca. Aleluya, un alma nueva. O dice: ¿y este quién es? Porque a veces nuestra posición es como dice: no, somos los que somos. Termine usted la frase. Los demás. O sea, nosotros debemos tener humildad, debemos agradecer a Dios por cada carita nueva que viene, aunque no vemos muchas caras, vemos más. Pero entendemos que hay algunas personas que quizás vinieron por primera vez, otros por segunda vez, y están viniendo, asistiendo. Debiéramos alegrarnos, gozarnos y con humildad atenderlos. Entonces aquí vemos, hermano querido, que los líderes y miembros en general pueden estructurar sus vidas totalmente juntos, de manera que el liderazgo de siervos parezca normal en la iglesia y el gobierno arrogante parezca incongruente, no necesario. Esa cuestión, no necesitamos ese tipo de gobierno en la iglesia. No, porque aquí todos los hermanos entienden lo que tenemos que hacer, y es muy normal ver gente humilde aquí. Los ancianos, hermanos queridos, dirigen los asuntos de la iglesia. Los ancianos. Y al final tienen, por supuesto, un grado de responsabilidad por todo lo que acontece dentro de la iglesia. Cuando los ancianos, de alguna manera, encargan a los diáconos ciertos deberes
es para que ellos puedan tener más libertad en las funciones que son de más responsabilidad. Los diáconos están para servir. El diácono no está para ver quién predica hoy día, quién coordina, no, el diácono está para servir, para arreglar las sillas, para ordenar acá, para limpiar aquí, limpiar allá, para ver cómo está la entrada, para ver quién entra, cuántos llegaron, cuántas sillas hay que mover, para servir a la iglesia, para que la iglesia esté cómoda, ver los baños, si está el agua bien o no, si todo está bien, todo eso. O sea, todas esas áreas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Ellos no definen quienes predican, ellos no definen si a la iglesia le falta espiritualidad o no. No, los diáconos están para servir. Los ancianos son los que ven el área espiritual. Cuando los ancianos delegan cosas como la hospitalidad, las instalaciones, la contabilidad, la ayuda práctica, la tecnología y todo aquello de la iglesia a los ancianos, a los diáconos calificados, lógicamente se comunica una humilde confianza a la congregación. ¿Por qué? Porque los diáconos están cumpliendo labores las cuales los ancianos no las están haciendo, no porque no puedan, sino porque se están preocupando de la otra área más importante, tal como los discípulos lo hicieron en el libro de Hechos capítulo 6. Que ellos atiendan las mesas y nosotros nos preocuparemos de la oración y la palabra. Entonces los diáconos, a su vez, al alivianar de estas cargas a los ancianos, colaboran para que los ancianos puedan estar enseñando, orando y pastoreando, al igual que hicieron los 7 diáconos que fueron escogidos en la iglesia primitiva. Un anciano entonces puede liderar sin enseñorearse, manteniendo la palabra de Dios y el evangelio en el centro de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Si el anciano tiene que estar dando órdenes para todo, el orgullo se le va a disparar. ¿Por qué? Porque él es el que manda. Y es complejo. Un anciano debería estar continuamente bajo la palabra de Dios. Debería estar en toda su enseñanza y adoración y también en su ministerio, cumpliendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Esto le recuerda tanto a él como también a la congregación que su autoridad está sujeta. O sea, él tiene autoridad dada por Cristo, pero está sujeta a Cristo. Y solo la Biblia es absolutamente autoritativa, por decirlo así, en la vida de una iglesia. ¿Quién manda más en la iglesia? ¿El pastor? ¿El anciano? La palabra. Esta es la que debe mandar en la iglesia. Por eso cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, estamos sujetándonos a la voluntad de Dios. Otra de las cosas importantes que debemos entender cuando hablamos de ancianos es que de alguna manera, como dije, son ancianos, pastores, obispos, que al mismo tiempo de ser pastores son ovejas. Eso es bien complejo, ¿no? Pastores, ovejas. Jesús ha nombrado a los ancianos como pastores delegados para su rebaño. O sea, el Señor los ha puesto allí para que guíen al rebaño. Y los ancianos deberían tomar esta asignación con el corazón, ¿cierto? Y gobernar a la iglesia con valentía. Los obispos que sean pasivos, que no tienen un carácter, que no tienen un enfoque, no tienen una visión, solo causan problemas en la iglesia, los cuales por supuesto se van agravando por no sé cómo llamarle, se ponen peor porque no hay un carácter que entienda la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Rogamos ojalá a todos los ancianos, por el bien de la iglesia, por el bien del evangelio y por la gloria de Dios, que lideren las congregaciones, que realmente se enfoquen en lo que es la voluntad de Dios para esa iglesia. Entonces, en medio de tantas referencias a los pastores, cuando vemos en la Biblia, recuerde una verdad complementaria. Aunque son pastores, aunque son ancianos, aunque son obispos, siguen siendo ovejas. Y esto se complica,
Porque increíblemente yo tengo que orar también por mí mismo. Yo tengo que crecer en mi espiritualidad con el Señor como usted. Sigo siendo dependiente de Dios. Yo no estoy más cerca de Dios que usted. Esa es la realidad. Sigo siendo oveja ante Dios. Tengo una responsabilidad mayor, pero sigo siendo oveja ante Dios. Entonces, esta es la gran paradoja que cada anciano afronta, que cada líder, cada pastor afronta. Es a la vez pastor y oveja, un líder de los seguidores de Jesús y un seguidor de Jesús al mismo tiempo. Porque yo lidero, pero no es que yo dejé de seguir a Jesús. Yo sigo a Jesús para poder liderarle a usted. Entonces, en este sentido es una paradoja para nosotros. Y en esta área, un supervisor, hablamos de un obispo, al mismo tiempo sigue dependiendo del mismo cuerpo que es la iglesia. Entonces, un anciano es un hombre pecador, un pastor es un hombre pecador como todos, salvado y sustentado por la gracia de Dios, que sigue por supuesto al buen pastor que es Jesucristo. Yo no soy mejor que usted porque sea pastor. Sigo siendo oveja y necesito tanto a Jesús como usted lo necesita. Entonces depende de Jesús, para decirlo así, que de una manera Él llama al anciano. Es como que Jesús se vuelve al anciano, le pone un cayado de pastor en su mano y le dice, como dice allí Juan 21:15, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. O sea, esta es la realidad. Ahora, ¿cómo resolver la tensión inherente de ser pastor y oveja? ¿Cómo resolvemos eso? No hay que resolverla, hay que aceptarla. Soy su pastor, pero soy una oveja. Usted es miembro de esta iglesia y es una oveja. Ante Dios somos iguales. ¿Pudo el Señor haberlo llamado a usted y haberle entregado el cayado de pastor? Y dice, apacienta mis ovejas, y yo hubiera sido una oveja de usted, por decirlo así. Y cuando entendemos eso, entonces aceptamos esta realidad y no podemos entonces enseñorearnos del pueblo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo parte del mismo pueblo. Contestamos al llamado de pastorear y al mismo tiempo declaramos, por supuesto, una completa dependencia del Señor. Eso es lo que hacemos. Y ahí es donde nosotros decimos, vayamos por aquí, hermanos, vámonos por aquí, por este lado, vámonos por aquí. Y luego entonces nos unimos al resto de los hermanos para ir donde dijimos que íbamos a ir. Y mientras vamos con los hermanos decimos, Señor, guíanos, por favor, guíanos. ¿No ha pensado en eso alguna vez? Usted piensa que el pastor dice, hermano, vamos a hacer esto. Digo, Señor, guíanos, Señor, por favor, guíanos, porque necesitamos hacer tu voluntad. Entonces no es que se me ocurrió, dice, hoy día se levantó el pastor y se le ocurrió una cosa nueva. No, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe. Entonces debemos fijar nuestros ojos en Jesús y por la gracia de Dios, por supuesto, lideraremos sin enseñorearnos de la iglesia. Déjeme terminar, si puedo terminar. Yo sé que ya lleva bastante rato, pastor, por favor termine luego, pero debo explicar bien esto. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, cuando miramos la Escritura, cualquier hombre de la congregación que desee pastorear al pueblo del Señor, mire lo que voy a decir, y que cumpla, por supuesto, con los requisitos que Dios demanda para el oficio, puede ser un anciano o un pastor. Puede anhelarlo, puede desearlo, si cumple con los requisitos para ese oficio. Ahora, Dios no requiere riqueza. No es que Dios esté buscando a aquel que tiene más dinero para ponerlo allí. No requiere condición social tampoco requiere grados académicos, ni tampoco requiere grandes dones espirituales de quienes desean pastorear a su pueblo. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que hoy día le hacemos un gran daño a la congregación y a la obra de Dios, cuando agregamos nuestros requisitos arbitrarios
a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios requiere. Los requerimientos puestos por el hombre hoy día inevitablemente excluyen a muchas personas, a muchos hombres calificados y necesarios para el liderazgo pastoral de la iglesia. Si nosotros vemos entonces y leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene una forma y tiene una manera. Y si usted ha tenido y ha escuchado la oportunidad de escuchar estos temas, y este es el 7º tema ya, y ha podido escuchar esta serie completa, usted se da cuenta entonces que esta serie del gobierno de la iglesia nos marca en realidad el fuerte llamado de Dios para nuestras vidas y lo que espera Dios en el tiempo de Dios, que comencemos nosotros con este nuevo proceso en nuestro aniversario. O sea, en nuestro aniversario va a marcar el inicio de este proceso. Pero esto no para aquí, no termina aquí. O sea, no es que nosotros iniciamos y todo va viento en popa y esto sale al 100%. Es imposible. Pero creemos que lo que viene para la iglesia es algo extraordinario en el propósito de Dios. Y los que serán llamados para iniciar este proceso, siempre les estamos recomendando de alguna manera, y les recomendaremos también, que primero amen el ministerio al cual el Señor los está llamando. El Señor le ha llamado al ministerio y sin duda usted puede ser parte también de esto para poder servirle a Él más eficientemente. En el futuro, acuérdese siempre de su deseo de servir a Dios. Usted no puede venir a la iglesia por venir. Usted no puede venir a la iglesia por matar el tiempo. Usted debe venir con el deseo de servir a Dios. Y si viene con ese deseo, Dios puede capacitarle y usted puede tener las capacidades o cualidades para poder tomar parte en esto. Y eso vendría a ser el motivo más puro y más noble, hermano querido, que le puede sostener en los tiempos difíciles. Usted debe guardar ese recuerdo como la medida de su ministerio, o sea, en el sentido de que si usted desea y anhela servir al Señor, usted servirá al Señor desde el poco y llegará a lo mucho. La Escritura dice que el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Entonces ame el ministerio que Dios le pueda encomendar. Dios le puede llevar por caminos y experiencias no previstas y también inimaginables. Y debemos hacer algo, servir un día a la vez. Muchas veces servimos al Señor sin entender los propósitos de Dios en totalidad. Ni siquiera entendemos el impacto que tenemos en las vidas de otros. No nos damos cuenta de eso. Pero le aseguro que llegará el día en que podremos mirar hacia atrás y ver que hemos logrado algo de valor, algo importante en las manos de Dios, y diremos como toda persona humilde, damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho a través de nosotros. Sentiremos satisfacción de los logros que Dios nos ha permitido alcanzar, porque fueron bendecidos por Dios y Dios se glorificó en medio de todo lo que hicimos. Entonces debemos amar el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios está en ello. Dios en su infinita sabiduría sabe por qué le está llamando al ministerio. Y esto lo hago en forma general. Quizá usted no pueda entender, no pueda comprender la razón, no entienda totalmente eso, pero Dios lo escogió antes que usted naciera. Quizás su vida hasta hoy no ha sido la que usted desearía. Ha sufrido el rechazo, ha sufrido el desdén de otros, ha sufrido un montón de situaciones y quizás usted dice: no, yo no estoy para esto, ya no sirvo, se me pasó el tiempo. No, hermano querido, quizás usted ha tenido un montón de necesidades en su vida y quizás piensa que ya Dios se olvidó de usted. En todo eso Dios nunca lo va a olvidar y nunca se olvidará de usted, porque si usted está aquí hoy siendo parte de la iglesia, siendo parte de su congregación, entonces es porque Dios tiene un plan con su vida. Y al mismo tiempo Dios demuestra su amor con su vida. Y ahora le está llamando, por supuesto, a que le represente aquí en la tierra. Ame el ministerio que Dios le dé. Y al mismo tiempo Dios, por supuesto, se glorificará. Habrá un legado que usted dejará cuando cumpla con ese ministerio.
Ahora, si Dios le ama, y lo digo así porque sé que es así, cuando usted cumpla ese mandato, sin duda se cumplirá esa palabra que amará a su prójimo como a sí mismo. La pregunta que nos hacemos es: ¿tenemos realmente ese sentimiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Sentimientos valiosos que entregar, que dar a los demás. No importa si en el pasado hubo derrotas, hubo errores, hubo situaciones complejas, incluso pecados. Dios le ha perdonado y ahora le ha apartado para su servicio. Dios es un Dios de misericordia. Ame el ministerio que Dios le entregue, porque esa es señal de que Dios le ha santificado. Entonces, al anciano Dios le ha llamado a ser, ante todo, pastor del rebaño. Pastor del rebaño. A tener un corazón de pastor, a seguir un ejemplo del pastor de las ovejas. Entonces, en la vida de la iglesia se producen tantas situaciones a veces impredecibles. En estos 28 años que llevamos, hermano querido, hemos vivido situaciones increíbles. A veces, en muchas ocasiones se debe improvisar, pero en medio de las complejas realidades de la congregación, siempre la palabra de Dios siempre está respondiendo y está guiando y está mostrando la dirección adecuada. Entonces, debemos pedir que el Señor nos capacite en todo lo bueno para hacer la voluntad del Señor. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios pueda cumplir, por supuesto, en nosotros sus propósitos, el llamado que tiene para nuestra vida. Su palabra será suficiente para nosotros, y Dios se encargará de mostrar su gloria y de mostrar su presencia. Entonces, cuando hablamos del liderazgo y hablamos de los ancianos, de los diáconos, debemos tener muy claro cuál es la función que ellos van a cumplir, cuáles son las responsabilidades que ellos van a tener. Por muchos años hemos trabajado en una forma diferente, pensando que era lo correcto, pero hemos profundizado en la Escritura y hemos visto que no era la manera. No porque fuera un pecado lo que estábamos haciendo, sino porque ignorábamos lo que la Biblia enseña literalmente en esa base. Éramos tan acelerados en nuestro ministerio, tan rápido, que hacíamos tantas cosas, hermano, que no teníamos el tiempo para detenernos y analizar ciertas cosas, sino que avanzábamos y avanzábamos y avanzábamos. Y como muchos decían de nosotros, que parecíamos hormigas cuando hacíamos eventos, campañas. Recuerdo que desarmamos el templo entero para armarlo en otro lado y después lo volvíamos a armar por la noche a la vuelta. Eso es lo que hacíamos. No había tiempo para ver algunas cosas, y Dios ahora en esta pandemia nos dio tiempo para analizar, profundizar, estudiar y darnos cuenta que hay una base sólida, lo cual permitirá que la iglesia tenga un crecimiento extraordinario. Yo no dudo de que aquí algunos años más, si Dios se tarda en venir, no serán 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 ancianos que estarán aquí, sino muchos más. Y posiblemente tengamos muchos diáconos al servicio de la obra de Dios. Usted puede ser uno de ellos, si ama al Señor y quiere servirle. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Hemos enseñado, Señor, esta temática por ya 7 lecciones, tratando, Señor, de hacer entender a tu congregación, a tu iglesia, lo que debemos, Señor, hacer. Yo te ruego, Señor, que esa palabra que hoy hemos podido ministrar a tus hijos haya sido entendible, que hayan comprendido lo que hemos podido plantear. Señor, permite a tu Espíritu Santo hacerles ver a tus hijos hoy, Señor, que esta palabra y la que hemos ministrado en estos temas traerá un fruto y una bendición extraordinaria en el futuro. Sé que muchas veces tus hijos vienen al culto, Señor, con problemas, conflictos, necesidades, y vienen a oír tu palabra para tener respuesta a sus problemas. Pero, Señor, sé que esta palabra traerá respuestas en el futuro a muchos de ellos, en donde verán, Señor, la ayuda, el consejo, la dirección, la preocupación de cada uno de los ancianos
y de la iglesia en general. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido una bendición para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Obra, Señor, en sus vidas y corazones. Derrama tu bendición sobre ellos. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.